Buena gente, ¿cómo van? ¿Todo bien? Espero que anden bien. Y bueno, como habrán visto, hace un par de semanas no he subido videos, cuestiones, pero ahora sí volvemos con un video reacción de nuevo. Y bueno, me ven con este micrófono, parezco un conductor de televisión, pero bueno, estoy arreglando el otro micrófono porque tiene unas fallas. Pero vamos a venir hoy porque había visto que salió justamente, si mal no recuerdo, hace un día, me parece, un tema nuevo. En realidad, bueno, solista Nita Strauss, que es, bueno, una guitarrista bastante conocida en los últimos años, que ha estado en bandas. En realidad se hizo conocida porque estaba en un tributo de Iron Maidens, o sea, con todas chicas cantando y tocando canciones de Iron Maiden. Se hizo muy conocida ahí con justamente las integrantes, pero después empezó a tocar en distintas bandas conocidas. Y la que más viene a la cabeza es, bueno, Alice Cooper. Llegó a ser la guitarrista de Alice Cooper, reemplazando a Orianti, esa chica que había sido como respaldada por Steve Vai. Bueno, de paso hablando de Steve Vai, les dejo acá el videito que hice de la reacción de Polyphia tocando con Steve Vai. Así que me interesó mucho porque además es Nita Strauss con la chica Alissa White, que es la cantante actual de Arch Enemy, que es una banda heavy metal a full, podrido, con gritos y todo. Entonces me dio curiosidad, digo, bueno, Anita como tocando siempre hard rock o metal, pero clásico, no tan podrido, ¿no? Alice Cooper y Iron Maiden justamente, pero me dio curiosidad, bueno, ver esta combinación con esta chica que canta podridísimo y bueno, su banda justamente Arch Enemy es un metal pesado, o sea, heavy, y bueno, queríamos en realidad ver qué onda, cómo puede ser esa combinación, porque ella es muy virtuosa, toca muy bien, hace buenos solos y riff, obviamente. Así que, sin más que hablar y volviendo a los videos, vamos a hacer un análisis de reacción de esta nueva canción que seguro va a explotar. Vamos a ella. Bastante podrido y moderno el sonido. Un tremendo grito y el riff y la base está buenísima. Armonías ahí. Cabeceada full. Ahí va. Ah, buenísimo. Bien de Halloween para ahora. Ahí va el estribillo. Calmó la voz, ¿no? Y los looks también están de blanco ahora. In the Numb creo que dice. Sigue el estribo, repite. Y ahí vuelve el riff. Bastante buena la fórmula. Bueno, clásico, digamos, de este estilo, pero... A ver, eso. Yo quería ver justamente el sonido y el estilo que iba a brindar Nita Strauss combinado con esta chica. Obviamente, en este caso, por ahora, ella se está adaptando a lo que es Arch Enemy, al estilo. El sonido es muy parecido a la banda. Son guitarras fuertes en distorsión, comprimidas, muy comprimidas, prolijas, bien mezcladas. La batería también tiene un punch espectacular, suena cortada, o sea, bien y potente. Es un sonido súper moderno, Arch Enemy lo tiene. Y bueno, me sorprendió la chica, obviamente lo sacó espectacular. Debe tener otra guitarra, no sé si suele usar esta, porque por ahí no me fijé, pero debe ser de 7 cuerdas o algo así, para meter un poco más de grave. Pero bueno, ahora lo veremos. Y la verdad el sonido va espectacular con la voz. La voz empieza siempre con bueno, no siempre, pero con ese filtro que tapa los agudos y los graves, haciendo como un sonido de radio. Es una buena forma como de empezar, ¿no? Porque por ahí si metes la voz así sola, seca, le falta algo. Entonces como un filtro que va empezando ahí y después cuando va subiendo de notas, lo que estaba pasando en el verso, es que ya empieza a meter los gritos, la raspada, la voz raspada, y de fondo hay un grave de ella misma que es increíble. La verdad que es una voz grave ya pasando a otros rangos de masculino o más, ¿entendés? Así que es muy buena la habilidad que tiene esta chica Lisa.
Y bueno, llama mucho la atención los looks, está buenísimo cómo van cambiando. Al principio, cuando va el riff, están rockeras, digamos, negro bien. Después, cuando se pone un poco más podrido, se ponen estos trajes de Halloween. Y en el estribillo es algo bastante típico que se libera, ¿no? Es algo que ya he nombrado en varias canciones. Siempre es una parte como más alegre, pero te libera un poco la mente y el oído de, viene esta parte que es un poco más elevada, es más catchy, como se le dice, ¿no? Como pegadiza. Ahí la voz ella la pone más limpia, debe tener unos backing vocals, unos coros ahí detrás un poco podridos ¿no? Para llenar ese espacio. Pero bueno, es típico de eso, ¿no? Como darle un poco más de melodía, apertura. Y vamos a ver cómo sigue. Hay un lick también. Ahí la batería se corta más. Repite la última frase, pero podrida. Not live. Hay una sola guitarra, solo de este lado. Le da un poco más de dinamismo también. Hay más ritmo, ¿no? En la segunda parte del verso. Ves que es un lick en la guitarra. Eso acompaña y le da otro colorcito también. Ves que tiene de atrás. Esa pausa me gustó. Fue como un precoro eso. El video está muy bueno también. Esos guantes me copan. Ok, y ahí va como post-estribillo. The What You Feed, eso me faltó decir, el nombre del tema. Puente. Bueno, vamos a pasar ahí. Entonces hizo como un pre-estribillo en esa parte, en el segundo, que fue como una unión entre el verso y el estribo. Es como que empieza, no recuerdo si en la primera parte lo hizo, pero es como que empieza a hacer una transmutación, ¿no? Del riff pesado, empieza a calmarse y ahí, boom, te libera. Entonces es otra forma también de pasar de una parte a la otra. Y entonces, bueno, mucha melodía en el estribillo, hay esos coros, como decía, sí, efectivamente hay unos coros graves de fondo, pero la melodía principal suave y limpia está adelante. Hay un tiruriru con la guitarra que hace también como si fuera un corito, pero con la guitarra. Eso es un recurso bastante bueno para hacer en varios estilos, sobre todo bueno, cuando hay guitarra, ¿no? Lo suelo hacer mucho y te levanta unas notas, puede ser la tónica o alguna armonía, que te acompaña a toda la voz y todo eso. Está buenísimo. Y ahora hay un puente, se calmó, parece que es un solo de guitarra. Vamos a ver, tranquilo. Hay un piano. Hay un octavador. Y el piano hace... Ahí va. Sigue el solo. Pero con la base del estribillo. Tiene más músculo que yo. Como si tuviera, ¿viste? Ahí ven los ad-libs. Las voces que van. Y el grito de atrás. Y otro solo. Y era el riff, ¿no? Más quieto todavía. El bombo. Ahí la cabeza. Se cubrió todo. Wow. Mano a mano. Bueno, espectacular. La verdad que es muy bueno. Muy buena canción. Las dos son geniales y el baterista también espectacular. Lástima que, bueno, no se ve un bajista, no sé quién habrá sido. Porque tampoco le presté atención, pero sí tiene que sonar un cuerpo ahí de fondo. Pero bueno, la verdad que la guitarra genial, hace una base espectacular. Como les digo, el solito que hace la melodía en el estribillo acompañándola está muy bueno.
Después el solo del medio, que es tranquilo, hace un puente, da una pausa y después ¡boom! Va. Y si no me equivoco es la misma melodía que el estribillo, tendría que verla. Pero está bien porque es una parte bien arriba, entonces aprovecha y claro, tiene que destacarse Nita Strauss, justamente es su canción, tiene que hacer varios solos, o sea, el del puente que es tranquilo y uno más rápido, está bien pensado. Y después le da lugar a la chica y a Lisa para terminar el estribillo bien a full, voz melódica enfrente, voz de grito atrás, ad-libs a los costados, diciendo alguna frase, The Wolf You Need, como complementando y dando más dinámica y haciendo el último estribillo diferente, ¿no? Porque sea distinto y no sea todo lo mismo. Así que la verdad espectacular, el sonido también muy bueno, todo bien tight, como siempre digo, ajustado, el baterista con los bombos, chun, 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 va bastante con los golpes también, eso suele pasar y a veces libera para que no sea todo trabado. Así que espectacular el tema, me encantó y me sorprendió, me gustó la combinación que hicieron. Y bueno, Nita como siempre, guitarrista de la hostia. Así que, bueno chicos, chicas, esto fue todo por hoy, la reacción de hoy del tema de Nita Strauss con Alissa White, que ha salido hace nada. Bueno, quería hacerlo rápidamente, escucharlo y hacer la reacción. Espero que les haya gustado, dejen like, si les gustó dejen comentario a ver qué piensan del tema, comenten a ver qué les gusta y qué otro tema quieren que haga reacción. Ya me han dicho algunos que ya los tengo pendientes, que los voy a hacer pronto, ahora que estoy acomodado. Tengo que arreglar el micrófono, pero igual, voy a hacerme el conductor de televisión como ahora. Pero bueno, vamos a seguir con más reacciones, suscríbanse para más contenido, más reacciones y covers y originales, ojo, atentos a eso. Y nos vemos en el próximo, adiós.